En aquellas épocas, la educación era distinta. Las reglas de la familia, impuestas por mi padre, que era un hombre bastante estricto, eran claras y podrían parecer a veces exageradas para un niño, como lo eran mis hermanos o como lo era yo. Despertarse absolutamente todos los días a las 6 de la mañana. Desayunar a las 6:30. Ir a la labor de 7 a 1 de la tarde. Estar exactamente a la 1:30 en la mesa para recibir comida. Regresar a trabajar de 2 a 7. Y estar listos para dormir a las 9 de la noche en punto. Desde luego, ser puntual era una norma implícita. De no cumplir una regla cabalmente, te hacías merecedor de un castigo que no querías volver a repetir. Quedarse sin comer, dormir fuera de casa, golpes físicos, era algo que mis hermanos y yo habíamos sufrido algunas veces. De entre todas estas reglas, había una que en particular era la más importante. Todos los días mi padre nos la recordaba con tal energía y énfasis que estábamos seguros que de violarla sería nuestro fin. Aquella regla consistía en jamás entrar a la casa abandonada que se encontraba por un sendero poco transitado, a 100 metros de nuestro hogar. Esa casa no era más que un par de pequeños cuartos de madera que, aunque estaba deshabitada, no se veía vieja ni descuidada. Su imagen estaba intacta. Duró 15 años sin dar señas de envejecimiento. Nadie entraba ahí, a excepción de mi padre. Recuerdo que cada noche, después que se cercioraba que todos estuviéramos en la cama, tomaba una bolsa de sal, la sal que comúnmente utilizábamos para la comida, y salía en dirección de aquella casa. Todo era un misterio. Ninguno de nosotros sabía qué escondía ahí mi padre. ¿Por qué cerraba la puerta con cadenas? ¿Por qué no entrar ahí era la regla más importante? ¿Por qué no existía el día en el que no nos recordara que no podíamos entrar? ¿Por qué siempre se llevaba la bolsa de sal? Jamás nos atrevimos a entrar, a pesar de nuestras pláticas entre hermanos, donde nos retábamos a siquiera acercarse para intentar ver algo, a pesar de teorizar que mi padre guardaba ahí un tesoro o algún objeto de valor sentimental. Pasaron los años. Eventualmente mis hermanos y yo nos convertimos en adultos. Nos fuimos de casa a trabajar en otros lugares. Formamos nuestras familias. Las visitas a mis padres eran breves y parecía que el tema de aquella casa había quedado completamente en el olvido. Después del fallecimiento de mi padre, la idea de entrar en aquel lugar abandonado resonaba en mi cabeza. Era intrigante, cómo la casa estaba intacta sin importar el tiempo que pasara. Propuse a mis hermanos el ir juntos a averiguar. Sin embargo, no mostraba ningún interés en ir a explorar. No había motivo para ir. Lo más seguro es que a mi padre le gustaba meditar ahí, y como le encantaba el orden, deseaba que nadie entrara, dijo uno de mis hermanos, mientras que el otro solo se limitó a expresar que ya no éramos unos niños y que era un sinsentido ir a perder tiempo
a aquel lugar. Mi madre, por su parte, me decía que a veces hay lugares personales que no deben violentarse, que dentro de su creencia religiosa era mejor dejar las cosas ahí en paz, que por mero ocio entrar en un lugar que para mi padre en vida pudo resultar sagrado. Por algunos días estuve pensando sobre las ideas y advertencias de los miembros de mi familia, pero desde mi perspectiva todo me seguía pareciendo realmente interesante y no creía que podría haber algún riesgo. Entonces, al ver la negativa de mis hermanos, me armé de valor y decidí ir solo a explorar. Después de todo, el desinterés o las advertencias de mis familiares no me iban a detener en algo en lo que estaba realmente determinado a hacer, sin pensar nunca sobre de que entrar ahí posiblemente sería negativo. Antes de ir, realicé una pequeña investigación acerca de la sal, ya que siempre me había parecido raro ver cómo mi padre llevaba la sal a ese lugar. Busqué los usos de esta sustancia diferentes al de la comida, por supuesto. Algo interesante que encontré fue que podría ser un círculo de sal alrededor de mí para protegerme de males externos, espíritus confundidos o espectros malignos. En ese momento, todo sonó como una tontería en mi cabeza y proseguí a mi objetivo. Es importante resaltar que, para evitar que mi madre se diera cuenta de la intromisión que haría, acción con la que no estaba de acuerdo, tomé la decisión de hacer mi exploración de noche. Al fin y al cabo, al día siguiente explicaría todo y demostraría mi posible hallazgo, junto a la equivocación de las advertencias que había recibido. Utilicé unas pinzas enormes para romper aquellas cadenas. Abrí la puerta y, en un principio, no había nada. Después de asomarme desde fuera, nada parecía extraño. No había descubrimiento alguno por hacer. Pero, cuando entré, las cosas indudablemente cambiaron. Me percaté de cómo apareció ante mis ojos una niña como de 8 años de edad, con su cabello largo tapando completamente su rostro. En ese momento no sabía qué pensar, porque, a pesar de mi confusión o asombro, entendía claramente que aquello era imposible. ¿Cómo una niña de esa edad podría estar dentro de aquella casa?, pensaba yo. Una pequeña frase rompió aquel pensamiento, y todo aquel valor que anteriormente había experimentado se desvanecía de manera súbita. «¿Vienes por mí?», me dijo la niña, y, después de ver su cara cadavérica, el terror reinó en mí y corrí hacia mi coche para salir disparado de ahí. A día de hoy, desearía regresar el tiempo y haber escuchado las advertencias de mi madre, compartir el desinterés de mis hermanos o simplemente haber llevado la bolsa de sal. Ahora sé que me habría protegido y esta niña no estaría al lado mío hoy que te cuento esta historia. Si el video te gustó, regálame tu valioso pulgar arriba y compártelo con algún amigo que le guste el género. No olvides suscribirte para continuar viendo mi trabajo. Te lo agradecería infinitamente. Te ha hablado Nassim y has escuchado un relato de terror en Las Noches.